Ya. Entonces, se pedía calcular la derivada de la siguiente función. Acuérdense ustedes cómo se define la derivada. La derivada, ¿cierto? Voy a colocarlo en rojo, en negro así. De una función era un límite. Cuando h tiende a ser, da lo mismo. Bueno, voy a colocar cuando h tiende a 0. De f de x0 más h. Menos f de x0 partido por h. Esa es la definición de derivada. O bien, que es lo mismo, escribir el límite cuando x tiende a x0. Como ustedes quieran hacerlo, f de x menos f de x0 partido por x menos x0. Entonces, el primer ejemplo decía, la función era x cuadrado. Y el x0 vale 1. Entonces, ¿cómo calculamos la derivada? Entonces, f' en 1, según nuestra definición, va a ser el límite. Cuando cualquiera de los dos, elijamos la segunda. Cuando x tiende a x0, o sea, cuando x tiende a 1, x0 vale 1. Después dice f de x vale x cuadrado, menos f de x0. Como el x0 vale 1, tengo 1 al cuadrado, sería x cuadrado menos 1, dividido por x menos x0, por x menos 1. Nos damos cuenta que si tú reemplazas directamente, te da la forma indeterminada 0 partido por 0. Si tienes esa forma, tienes que manipularlo un poco la expresión. Bueno, al manipular, tú evidentemente tú factorizas, ¿no? X menos 1 por x más 1 en el numerador. Y en el denominador tendríamos x menos 1. De tal manera que estas expresiones se cancelan, ¿no? Esas dos. Así que ahora basta evaluar. Si tú evalúas directamente, esto va a ser el límite, cuando x tiende a 1. Si lo reemplazas, te va a darte 2, ¿no? 2 nomás, el límite vale 2. Respuesta vale 2. Así que esta función es derivable y su derivada vale 2, por ejemplo. ¿Y para el ejemplo 2? El ejemplo 2, tu función ¿cuál era? Aquí lo voy a escribir. Tu función era f de x, valor absoluto de x. Y el x0 vale 0. Entonces se pedía que si es derivable, perdón, es 0, no 1, 0. Casi es derivable en 0. Entonces, bueno, para ello calcular ese límite que aparece ahí. La pregunta es ¿cuánto vale este límite? Cuando el x tiende a x0, o sea, cuando el x tiende a 0, escribo f de x valor absoluto de x, menos, aquí tendría que escribir f de x0, ahí está x sub 0. O sea, f en 0, valor absoluto de 0, partido por x menos 0. Bueno, si el límite existe, uno dice que la función es derivable. Pero ¿qué pasa en este caso? Que va a ser el límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x partido por x. ¿Cuál es el problema? Bueno, nuevamente tengo la forma indeterminada 0 partido por 0. Lo que pasa es que el valor absoluto de x, como ustedes saben, se define como x si x es positivo. O 0, ¿no? Y vale menos x si es negativo. Entonces yo me estoy acercando a 0. Ahí está 0. Entonces yo me puedo acercar o por la derecha. Si me acerco por la derecha, el x mayor que 0, tendría que elegir x. Pero si me elijo por la izquierda, ahí está por la izquierda en 0, tendría que elegir menos x. Por esa razón uno tiene que tomar límites laterales. Entonces tomemos límites laterales. Hay que tomar límites laterales. Entonces veamos.
si lo tomamos por la derecha, valor absoluto de x partido por x. Como es por la derecha, me estoy acercando por un numerito que sea mayor que 0. Por lo tanto, es lo mismo que escribir límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Porque eso significa que x tiende a 0, pero con x positivo. Entonces, me da darte x partido por x. Y el x partido por x vale 1 siempre. Así que el límite vale 1. En cambio, si te acercas por la izquierda, de valor absoluto de x partido por x, eso por definición es el límite cuando x se acerca a 0, pero ahora x es negativo. Y si el x es negativo, ahí está, ¿viste? Si el x es negativo, ahí está negativo, ¿no? El valor absoluto de x se reemplaza por menos x. Así que aquí debería ser menos x partido por x. Se cancela los dos y te darte como límite menos 1. Entonces, como estos dos son distintos, el límite no existe. Y por lo tanto no es derivable la función, ¿no? Hay que decir eso, ¿no? Como estos dos límites laterales son distintos, el límite no existe. Y si no existe el límite, no es derivable. Veamos eso entonces. ¿Cómo estos límites son distintos? Entonces, el límite anterior no existe. Por lo tanto, la función no es derivable en 0. Luego, f no es derivable. En x0 igual a 0. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué no es derivable geométricamente? Bueno, geométricamente no es derivable porque tu función valor absoluto es una cosa así más o menos, ¿no? Voy a pintarla de azul. La función valor absoluto es algo así. Entonces, justamente en 0 no hay una recta tangente aquí. Si hay un punto anguloso, la cosa no es diferenciable. Sin embargo, cuando tienes la cuadrada, esta es la función valor absoluto de x. En cambio, cuando tomas la función raíz de x cuadrado, la función x cuadrado es una parábola, ¿no? Algo así. Y se pedía la derivada de esa función en 1. Supongo que por ahí estoy al 1. Entonces, esta función sí tiene una recta tangente. Ahí. Tiene una recta tangente. Llámale t. Hay una recta tangente. Entonces, esta función no es derivable en 0, pero esta sí es derivable en 1, por ejemplo. Ahora, la pregunta que uno se hace, o que tienen que recordarse, ¿qué significa en general, geométricamente, qué significa la derivada de una función en un punto? Geométricamente, digamos, ¿eh? ¿Cuál será la respuesta? Yo estaba hablando de rectas tangentes. Entonces, en realidad, la derivada en un punto es igual a la pendiente, es la pendiente de la recta tangente, llamémosle t, al gráfico de la función de f en el punto
a considerar, ¿no? En el punto x0, f de x0. Eso. Y la ecuación de esta recta, la ecuación, porque una recta, la ecuación de esta recta es, llamémosle t, bueno, y menos f de x0 igual a la derivada de la función, parece que es pendiente, por x menos x0. Esa sería la recta tangente al gráfico de función en ese punto. Entonces, por ejemplo, ustedes calculen la ecuación de la recta tangente en su primer ejemplo. ¿Cuánto vale esta t que está ahí? Entonces, un ejemplo. Encontrar t en el ejemplo, en el primer ejemplo. Porque si tengo una recta tangente, solución. Va a ser la ecuación de t. Bueno, estaban al punto, ¿no? Entonces va a ser i menos el x0 vale 1, f de 1. Eso tendría que ser igual a la derivada de la función en 1 por x menos 1. Esa es. Si ustedes calculan cuánto vale f de 1, ¿cuánto vale f de 1? La f de x es x cuadrado. Entonces me queda f de 1 vale 1, ¿no? La derivada valía 2 por x menos 1. Entonces esta sería la ecuación de la recta tangente. 2 porque en el ejercicio anterior, ahí, 2. Porque en el ejercicio anterior vimos que la derivada de la función en 1 es 2. Por eso le coloco 2 a la cosa ahí. O si ustedes quieren i menos 1, igual a 2x menos 2. Así que i igual a 2x más menos 1. Entonces, esta corresponde a la recta t que aparece ahí. Entonces, uno podría calcular la recta tangente a la gráfica de esa función en el punto dado. Entonces, esto no hay que olvidar, ¿eh? Que es lo que es la interpretación geométrica de la derivada, así que está ahí. Se ocupa muy a menudo, ¿no? Cosas que ustedes vieron en cálculo 1, ¿no? Cálculo diferencial. Vamos a pausear un poquito. Entonces ahí tendría usted fórmulas que se manejan, ¿no? Hay que conocerlas. Entonces, que está ahí. Ahora hay un teorema que dice, o una proposición, dice que si f es derivable en un punto, en x0, entonces f es continuo en x0. Teorema, ¿no? El problema es, ¿qué pasa con la recíproca? Pregunta, ¿qué pasa con la recíproca? No necesariamente se cumple. No se cumple. Claro. Y para dar la respuesta hay que tomarse un ejemplo, una función que sea continua y no derivable. Y el ejemplo típico es lo que acabamos de ver, la barra absoluta de x. Esta función evidentemente es continua en cero, porque no tiene salto, ¿no?
esta f es continua a 0. Pero sin embargo, acabamos de definir, acabamos de ver que no es derivable en 0. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una función que no es continua. Cada vez que uno tiene un punto, un ángulo, no puede definir esta tangente. Por lo tanto, no es una... no es derivable, ¿no? No es derivable. Ahora, esta, ¿cómo será una función? Si yo tuviera una gráfica así, por ejemplo 1. Si yo tuviera una gráfica así. No sé, voy a pintarla de azul, ¿no? Si la gráfica fuera así, ahí. Y después hay un salto ahí. Justamente en ese punto. Y esa es tu función. ¿Es derivable en X0 o no? Pregunta. ¿Es f derivable en X0? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Derivable o no? Yo digo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser derivable? A ver, ¿qué pasa en X0? A ver, usted tiene que preguntarse qué es lo que hay aquí, en rojo. ¿Qué pasa aquí geométricamente? Ahí. Un salto finito. Hay un salto finito. Si hay un salto, hay una discontinuidad. O sea, X0, en este caso esta f que tú tienes aquí, no es continua en X0. Y si no fuera continua, no puede ser derivable, porque toda función derivable es continua. ¿Entiendes? Entonces, esta función no es derivable porque no es continua. Esta f no es derivable. En ese punto, en X0, pues f no es continua. Así que esa sería la respuesta. Eso. Bueno, esa son algunas cositas hay que verlas, hay que manejarlas. Vamos a dejar aquí. Tenía que grabar. Ahí tenían varios ejemplos. Tiene para ir practicando un poquito, recordándonos un poquito de derivadas, cómo se van derivando. O por ejemplo, a ver, otra más, 6. ¿Cómo pueden calcular la diferencial, por ejemplo, de x partido por 1 más x cuadrado, por decirte algo? ¿Cómo calculamos la diferencial? Entonces, yo me doy cuenta que tengo un cociente de funciones. Ahí tengo una función y aquí tengo otra función. Entonces derivo como cociente. ¿Cierto? Sería la primera, la deriva de x1 por la baja sin derivar, menos la primera no la derivo y derivo la segunda. Pero la deriva de la segunda es 2x, ¿cierto? Y todo esto dividido por el denominador al cuadrado. Y todo al cuadrado. Y finalmente todo esto que está aquí multiplica el de x. Y ahí estaría. Después hay que manipularlo un poco nada más. ¿Cierto? Bueno, y así. Por ejemplo, si fuera, a ver, un secante cuadrado, 2x, no coloquemos 2. Si fuera
3x más 1, por decirte algo. ¿Cómo calcular la diferencial? Primero tengo que darme cuenta que en realidad, cuando uno escribe esto, en realidad lo que significa, cuando tengo funciones trigonométricas, esto significa que el seno de 3x más 1 y toda esta cosa elevado al cuadrado ahí. Entonces aquí me encuentro con tres funciones, una potencia al cuadrado, después me encuentro con una secante y después me encuentro con la expresión lineal. Entonces tengo que usar la regla de cadena. Y para poder usar la regla de cadena necesito saber cuánto es la derivada de la secante. También hay que recordarse. ¿Cuál es la derivada de la secante? Secante por tangente. Secante por tangente, justamente. Es secante de x por tangente de x. Y ahora, pues, sabiendo todo eso, uno puede calcular la diferencial. Entonces, derivo la función que está más hacia afuera, como es un 2, paréntesis, secante de 3x más 1. Y todo está elevado a una potencia menos que esta sería elevado a 1. Ahora voy a derivar la función que está más hacia adentro. La derivada de la secante por tangente, pero evaluada en el argumento. Secante de 3x más 1 por tangente de 3x más 1. Y ahí recién derivé la función secante, evaluar el argumento. Y finalmente tengo que derivar el argumento, ese que está ahí. Entonces, ¿cuál es la derivada del argumento 3x más 1? 3, ¿cierto? Y toda esta cosa multiplica el de x. O multiplica el de x. Bueno, pues hay que hacer los cálculos nada más. Pero ahí tendríamos la diferencial del y. ¿Cierto? Entonces estamos aplicando solamente recordándole lo que es la derivada. ¿Qué más? ¿Por qué no están tan adentro? Por ejemplo, 8. Por ejemplo, si tu función fuera una exponencial o un logaritmo. ¿Cuál será la diferencial del i? Tengo que acordar. Primero tienes que acordarte cuánto es la derivada del logaritmo de x, ln de x. Es 1 partido por el argumento, ¿no? Ese hay que acordarse. Entonces aquí va a ser la derivada del logaritmo, ahí está la regla de cadena, es 1 partido por el argumento. Ahí está, 1 partido por el argumento. Por la derivada del argumento. O sea, tengo que derivar 5x más 1. Y la derivada de 5x más 1 es 5. Y no se olviden que aquí hay un dx. Ahí estaría. O por ejemplo una exponencial. Elevado a, no sé, x cubo más 1, por ejemplo. ¿Cuánto será la diferencial? Tendré que acordarte de cuánto va la derivada de la exponencial. ¿Cierto? Elevado a x. Me da igual. En este caso es la misma, porque el argumento es x. Así que aquí va a ser e elevado a derivada de la exponencial de ella misma, evaluar el argumento, por la derivada del argumento. Tengo que derivar el argumento. Y la derivada del argumento va a ser 3x cuadrado, porque la derivada de 1 es 0,
y multiplicado por el de x. Ahí estaría. ¿Cierto? Eso es. Bueno, quizá hay que hacer algunas otras observaciones. Por ejemplo, voy a ir a otra página, o aquí mismo, una nota. Recuerda, por ejemplo, un ejemplo 10, que parece simple. Por ejemplo, si u fuera una función que depende de t, y se que fuera, no sé, bueno, t cuadrado más 1 al cubo, por ejemplo. Entonces uno calcula cuánto es la diferencial del u. Acuérdate, si tengo una función que depende de x, depende cuál es la variable independiente y cuál es la independiente. Entonces uno calcula la diferencial del u en la derivada de la función por el de x en este caso, cuando tú tienes esto. Pero en este caso, tú tienes una función que depende de t. Entonces hablo de la diferencial del u. Y según lo que tenemos aquí, va a ser f' en t por la diferencial del t, de la variable independiente. Entonces, tú calculas la derivada en la variable t. Entonces usa la regla de cadena, ¿no? Sería 3t cuadrado más 1 elevado al cuadrado por la derivada del argumento, que es 2t, por el de t. Entonces va a depender cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, si uno dice W igual f de u, por decirte algo, ya f de b, por decirte alguna cosa. Y esto sería, para no escribir tanto, es b a la cuarta. Entonces aquí tendría que hablar la diferencial del W. Eso va a ser f' de b. Pero, ¿por cuánto? Sería que sí. ¿Por db? Por el de b. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuál es la variable independiente, cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente. Bueno, si tú calculas f' en b, tengo que derivar esto con respecto a la variable b. Entonces debería ser 4b cubo por db. No sé si ya quedó claro ya con estos dos ejemplos, con estos tres ejemplos. Bueno, ahí hay propiedades, pero esas propiedades se lo darse en la mañana. Aquí vamos a bajarlo hasta acá, porque nos quedan, debemos hacer 70 minutos. Hay unas propiedades que se las puedo dar en realidad. Calzamos. Veamos algunas propiedades. Vamos a darlo mejor. Propiedades. Bueno, vamos a suponer, supongamos que u y b son funciones derivables de x. Y c una constante. Entonces, primero, la diferencial de una constante tendría que ser 0. Porque uno primero pasa por la derivada de la constante, y la constante vale 0. La derivada de una constante por una función que depende de x, bueno, c por la diferencial de u. O sea, la constante sale fuera de la diferencial.
la diferencial de un producto, perdón, de una suma o una resta, está lo mismo. Es la diferencial del U más la diferencial del B. 4. La diferencial de un producto es parecida a la fórmula que hemos dado para la derivada. Eso es B por la diferencial del U más U por la diferencial del B. Y finalmente, la diferencial de un cociente, ¿a qué va a ser igual? A B por la diferencial del U menos el U por la diferencial del B dividido por B cuadrado. Evidentemente cuando B cuadrado sea no nulo, ¿no? Siempre que el B cuadrado sea no nulo. Así que esas son propiedades de las diferenciales. Más que un repaso, es parte de la materia de cálculo 2, ¿eh? O cálculo integral. Bueno, vamos a seguir mañana, ¿eh? Vamos a dejar la clase hasta acá. Bueno, porque hemos terminado en realidad. Y vamos a seguir mañana ya. Mañana tenemos clase a las 9, creo, 9:40. Entonces, las consultas quedaron para el día jueves a las 11 horas. Profesor, Dime. yo llegué tarde a esta clase porque tenía ahora clase, que tengo un tope. ¿Ya? ¿Cómo lo podría hacer en el caso de que haya evaluación los días martes? Pero déjame dejar de grabar para que no me quede todo esto aquí. Te voy a contestar al tiro de tener grabación.